Cristo dijo, al entrar en el mundo, aquí estoy, Dios mío, vengo para cumplir tu voluntad. Muy buenas tardes, celebramos hoy día el misterio de la anunciación del Señor. En todas las partes estamos celebrando María y su Hijo Jesús, que se encarnó hoy día. Y como es en estos días, podemos rezar por los que están sufriendo, los que están ayudando y los que tienen mucho miedo y ansiedad. Entonces, por todos nosotros, por todos ustedes, estamos rezando este día de la encarnación de Jesús. Entonces podemos empezar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Mis hermanos y mis hermanas, antes de celebrar la misa, necesitamos dar gracias a Dios por este misterio de la encarnación de su Hijo amado, porque su encarnación es nuestra salvación. Y dando gracias necesitamos también pedir perdón por nuestras faltas de fe, esperanza y amor. Y podemos pedir que con la recepción de la compasión de Jesús en su perdón, podemos compartir la misma compasión con los demás. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y todos juntos podemos rezar. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, el Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que quisiste que tu palabra asumiera la realidad de nuestra carne en el seno de la Virgen María. Concede a quienes proclamamos a nuestro Redentor como verdadero Dios y verdadero hombre, que merezcamos participar de su naturaleza divina. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquellos días el Señor le habló a Ahaz diciendo: Pide al Señor tu Dios un señal de abajo, en lo profundo,
o de arriba en lo alto. Contestó Ahaz, no la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías, oye pues, casa de David, no satisfechos con cansar a los hombres, quieren cansar también a mi Dios. Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios. Nuestro salmo responsorial es, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificio, Señor, tú no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa. Así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No callé tus justicias, antes bien proclamé tu lealtad y tu auxilio. Tu amor y tu lealtad no los he ocultado a la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Alabanza y honor a ti, Señor Jesús. En tu libro se me ordena cumplir tu voluntad. Alabanza y honor a ti, Señor Jesús. Lectura de la carta de los Hebreos. Hermanos, es imposible que la sangre de toros y machos cabríos pueda borrar los pecados. Por eso, al entrar al mundo, Cristo dijo conforme al Salmo, no quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, porque a mí se refiere la Escritura, aquí estoy, Dios mío, vengo para cumplir tu voluntad. Comienzo por decir, no quisiste víctimas ni ofrendas, no te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Siendo así, ¿qué es lo que pedía la ley? Y luego añade, aquí estoy, Dios mío, vengo para cumplir tu voluntad. Con esto Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo. Y en virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho de una vez por todos. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús, aquel
que es la palabra, se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: Alégrate lleno de gracias, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué quería decir semejante saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el Santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Allí tienes tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: Yo soy la esclava del Señor. Cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Realmente es difícil tratar de contemplar este misterio. Es simplemente más grande que podemos imaginar. El Dios Todopoderoso, Creador de todas las cosas, de toda la creación. Este Dios se hizo uno de nosotros. Él asumió la carne pecadora para mostrar su amor para con nosotros. Entonces es imposible imaginarlo. Y yo pienso que podemos simplemente quedar parados en frente de este misterio y asombrados podemos dar gracias a Dios por lo que ha hecho Dios en nuestro mundo, porque su presencia en el mundo ha cambiado la creación de Dios. La creación de Dios ahora está divinizada, que somos parte de Dios mismo. Nuestro Creador ahora es nuestro hermano. Entonces, cuando estamos contemplando eso,
necesitamos preguntarnos dónde encuentra nuestro Dios en el mundo de hoy. Y como dijo la primera lectura, no muy abajo, no muy profundo, está aquí entre nosotros, en nuestra carne pecadora. Y esto significa que en todos los eventos, todos los hombres y mujeres que encontramos, estamos encontrando a Dios. Y esto significa también que en todas las experiencias humanas que tenemos, estamos experimentando Dios encarnado. Y esto me guía a pensar en nuestro tiempo en que estamos viviendo. Dios está en esta ansiedad nuestra. Dios está en el temor nuestro. Dios está en la confusión nuestra. Él está aquí. Y este es un Dios que quiere estar con nosotros por un amor tremendo que tiene para nosotros, que no podemos entender. Y yo pienso que en este momento es muy importante recordar a María, porque María fue una persona necesaria para este milagro. Ella fue la persona que dijo que sí para la presencia de Dios como uno de nosotros. Y también estamos llamados a la misma vocación, que decir que sí a Dios en nuestros tiempos que estamos viviendo hoy día. Y no solamente por nosotros mismos, pero por toda la comunidad. Y este momento estamos viviendo es una invitación a construir una comunidad más o diferente que probablemente podemos entenderlo antes. Es una comunidad en que todos nosotros reconozcamos que somos absolutamente iguales, que estamos absolutamente dependientes uno con otro. Y esta es una comunidad que realmente es un símbolo del reino de Dios. Entonces, en celebrar hoy día el misterio de la acción de Dios y la respuesta de María, podemos ponernos en el misterio y podemos dar gracias a Dios por ser actores en este misterio, que podamos cambiar el mundo por este misterio, por nuestra diciendo que sí a la invitación a construir un mundo mejor en este momento de confusión y de inquietud. Entonces, por profesar nuestra fe común, yo voy a preguntar las preguntas y ustedes pueden contestar. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, el Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos liberó del pecado y nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, nos conserve en su gracia, unidos a Jesucristo, nuestro Señor, hasta la vida eterna. Amén. Entonces, como comunidad, podemos rezar por nuestra comunidad, podemos rezar por la comunidad de Sagrado Corazon, por nuestra comunidad de Richmond, por nuestra comunidad de los Estados Unidos y por nuestra comunidad humana que está sufriendo la misma terror de los virus. Por esto roguemos al Señor. Y podemos recordar todos que están haciendo cosas tan buenas para mejorar la situación. Que Dios les bendiga a todos. Roguemos al Señor. Y podemos rezar especialmente por los que han muerto por causa del coronavirus, para que Dios los acepte en sus brazos. Roguemos al Señor. Por tuyo es el Señor, es el reino y la fuerza y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas Dios, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, que sea para nosotros pan de vida. Bendito seas Dios, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, que sea para nosotros bebida de salvación. Oremos, mis hermanos y hermanas, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso, dígnate aceptar los dones de tu iglesia, que reconoce su origen en la encarnación de tu unigénito, y concédele celebrar con gozo sus misterios en esta solemnidad, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias a Dios, al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, a quien la Virgen Santísima acogió primero por la fe, al anunciarle al ángel que por obra del Espíritu Santo habría de nacer entre los hombres, para que los hombres se salvaran. Y a quien luego llevó lleno de amor en sus purísimas entrañas, cumpliendo así la verdad de las promesas que Dios hizo a Israel, y colmando de manera admirable la esperanza de todos los pueblos.
Por él, los coros de los ángeles adoran tu grandeza y se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus amigos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Barry, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, con confianza podemos rezar como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Démonos mutuamente el signo de esa paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien le pondrá el nombre de Emmanuel. Oremos. Señor, por esta comunión, fortalece en nosotros la verdadera fe, para que cuantos proclamamos que el Hijo de la Virgen María es verdadero Dios y verdadero hombre, lleguemos a la alegría eterna para el poder salvador de su resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros y permanezca para siempre. Que vayamos en la paz de Cristo, que disfrute el día, celebremos juntos este misterio fabuloso de la encarnación de nuestro Dios. Y que tengan un día excelente.